nos encontramos en la vereda Cané y medio del municipio de Cumaral, en el departamento del Meta. Junto con mi familia tenemos un proyecto productivo en el cual nos dedicamos al cultivo, procesamiento y comercialización de la microalga spirulina. Es un proyecto que se consolidó hace un par de años y con el que hemos venido trabajando. Mi experiencia con espirulina empezó hace bastantes años. Tuve la experiencia de trabajar en una empresa de la región y desde ahí me enamoré de este mundo de la espirulina. Es un mundo pues fantástico, es algo que no se hace, es muy novedoso, a pesar de los años que han transcurrido. Es una industria que prácticamente no se ha desarrollado en el país. Pues es un superalimento, pero yo la veo más como una oportunidad de generar desarrollo para la región. Pienso que es una buena oportunidad para sacar el campo colombiano adelante, para contribuir al bienestar de la gente, ¿no? Pues con un producto orgánico, un producto natural, un buen alimento. La definiría como vida y la forma más segura y más saludable para ser uno. Uno es lo que consume, uno es de lo que se alimenta. Y no hay otro alimento tan completo como la espirulina que pueda competir con ella y nos brinde tantos beneficios. La espirulina es una microalga verde-azul cuya forma es en espiral, organismo fotosintético capaz de producir oxígeno de manera muy eficiente. Posee aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, vitaminas como la K, A, E. Se caracteriza por su alto contenido de nutrientes, especialmente de proteínas. Es rica en minerales, principalmente hierro, magnesio, potasio, yodo, selenio y fósforo. Se habla que estos organismos fueron responsables en parte de la atmósfera actual, de la atmósfera terrestre actual, dada su alta capacidad de absorber dióxido de carbono y producir oxígeno. Viniéndonos más a la actualidad, mayas y aztecas eran culturas que dentro de su alimentación tenían la espirulina como base, era la base de su alimentación, al igual que en regiones africanas como en la región de Canem, donde de forma artesanal aún en la actualidad la producen y la consumen. A nivel industrial, la espirulina se ha venido desarrollando aproximadamente desde los años 60-70, donde se comenzó su industrialización, y en la actualidad se producen alrededor de 50-60 mil toneladas al año de producto seco. Es una industria que se ha venido extendiendo y ha venido creciendo rápidamente. Cuando empecé de forma independiente con la espirulina, lo hacía de forma experimental. Para ese entonces vivía en la ciudad de Bogotá y empecé teniendo un laboratorio en mi propio cuarto. Entonces era habitación y laboratorio a la vez. Daba algunas asesorías, comercializaba las cepas, pero siempre tuve la idea de consolidarnos y constituir una empresa y lograr una producción de biomasa como tal y sacar adelante una marca. Ha sido un camino realmente lleno de retos, lleno de muchas cosas por superar, pero todos los hemos sabido sortear, a pesar de que, por ejemplo, no hemos contado con el apoyo de la banca, que por desconocimiento nos ha negado en varias oportunidades el acceso a créditos. Hemos logrado de forma independiente seguir avanzando, pero a medida que fue creciendo, mis hermanos se fueron integrando al proyecto y ahora son parte fundamental de él, son quienes están en apoyo tanto en la parte productiva como administrativa. Con el pasar del tiempo pues hemos vinculado aparte a otras personas que nos apoyan en este proceso de crecimiento. Yo creo que aproximadamente hace 8 años estoy ahí acercándome más a él, aprendiendo. Los últimos 2 años hemos estado trabajando fuertemente, yo me he sentido mucho más vinculado a la empresa. Uno se da cuenta en el transcurso de los años que se van viendo los resultados
y como que eso lo llena a uno de orgullo. ¿Sí? Hay momentos en los que uno está cansado porque hay que trabajarle mucho, hay que organizar, pero al otro día uno dice, qué raquera, ya sacamos esto adelante, vea cómo hemos avanzado. Entonces pues eso es gratificante y eso como que lo llena a uno como persona. Lo que más me gusta de cultivar la espirulina es, pues, uno, que estoy en mi hogar, estoy en un ambiente con mi familia, en una zona muy natural, estamos directamente en el campo. Yo veo ese negocio con mi familia muy grande. Vemos un cultivo que tiene muchas aplicaciones y mucho potencial para desarrollarse. Además, es una empresa que es un cultivo que en Colombia se está empezando a desarrollar y tenemos la disponibilidad de un mercado que está iniciando, que está prácticamente virgen. Anualmente se produce a nivel mundial cerca de 50 a 60.000 toneladas de espirulina deshidratada, de las cuales Colombia produce alrededor de unos 200 kilos por mes. La producción en Colombia es muy pequeña, esa escala industrial es una industria que no se ha desarrollado precisamente en parte por falta de ese apoyo estatal, a ese desconocimiento del producto. Es un producto que se encuentra en algunos lugares muy específicos como tiendas naturistas, pero no está ampliada su comercialización como un alimento, no se le hace una difusión importante que debería tener este alimento. La industria de alimentos se está interesando mucho por introducir esta materia prima dentro de sus procesos y compañías muy importantes le están apostando a usar este producto en sus desarrollos alimenticios. Entonces, en Colombia tenemos todas las oportunidades, uno, para establecer industria, para crecer como industria y producir. El mercado demanda esas cantidades de producto y a la par de eso, que las condiciones que tenemos acá para producir la espirulina son las ideales. Podemos producir la espirulina, una de las espirulinas de la mejor calidad del mundo. Tenemos el recurso hídrico, tenemos sol, es un clima con el que podemos tener una producción constante durante todo el año. El sector de la espirulina es un sector que trabaja con el tema de innovación, nutrición y sostenibilidad. Las empresas ubicadas en Cumaral, en el tema de Nutrey Naturela, son empresas familiares que han iniciado para salir adelante como una oportunidad laboral, en este caso es una oportunidad empresarial o emprendimiento. Son familias que han querido tener una opción de vida avanzada, una opción de vida que sea amigable con el medio ambiente, comercializando sus productos que además son saludables. Para mí ser un negocio verde es ser un negocio rentable y 100% amigable con el medio ambiente. Desde nuestras materias primas, pasando por todo el proceso de cultivo y el proceso de producción hasta obtener el producto terminado, hay una cadena de manejo que cuida el medio ambiente en todos sus aspectos. El impacto ambiental generado es mínimo y lo reducimos y realizamos acciones para que esto se conserve en el tiempo y reduzcamos aún más el impacto. Queremos acompañar al sector de la espirulina, a estas empresas tan innovadoras y tan interesantes en temas de nutrición, para en temas de comercialización apoyarlos, vinculándolos a todas las actividades. Hay una estrategia de comercialización muy interesante que se llama Póngase Verde, liderada por la corporación, por Cormacarena. Entonces, donde podemos acompañarlos, impulsando los productos y todos los temas de comercialización. Diferentes organizaciones a nivel mundial han avalado el consumo de la espirulina, entre ellas
la ONU, que en 1974 la catalogó como el mejor alimento para la humanidad. Ese mismo año, la FAO la declaró el mejor alimento para el mañana. Y en 1992, la OMS nombró a la espirulina como el producto sano para el siglo XXI. Nos encontramos aquí en el área de cepas, en el laboratorio de microalgas, y es aquí donde empieza todo el proceso de producción. Es aquí donde recibimos las cepas y es aquí donde empiezan a replicarse. Para llegar a un cultivo de producción comercial es necesario hacer una serie de escalamientos. Por ejemplo, tenemos 15 mililitros de cepa de microalga. Esta es la cepa de microalga que usamos como cultivo starter. Este cultivo, con el pasar de los días, va tomando una concentración, va concentrándose, y acá, por ejemplo, tenemos un cultivo de aproximadamente una semana en el que ya vemos la microalga mucho más concentrada a comparación de esta otra cepa de microalga que ya tiene aproximadamente 20 días y ya se encuentra lista para hacer el siguiente escalamiento. Escalamiento es simplemente aumentar el volumen del cultivo inicial que tenemos y poder llevarlo al nivel que deseemos llegar. Para aumentar el volumen, simplemente, ¿qué necesitamos? Necesitamos medio de cultivo, ¿sí? Este medio de cultivo que ya está preparado, esta es agua potable con todos los nutrientes, y aquí es donde sembramos la microalga. El escalamiento es muy sencillo. Lo que hacemos es realizar una siembra directa al medio de cultivo, que es básicamente lo que se hace en un cultivo de gran tamaño cuando se quiere replicar o aumentar la productividad. Este cultivo simplemente lo sembramos la cepa y colocamos las condiciones que ella necesita para que crezca, que son simplemente la agitación, luz constante, temperatura, y en un par de días, en una semana aproximadamente, vamos a tener un cultivo con estas condiciones. Estos cultivos ya están listos para la siguiente etapa, que es aumentar de volumen. Otra labor que se hace acá, que es de suma importancia, son los chequeos diarios al microscopio. Tenemos un microorganismo, un organismo que es microscópico, por ende es necesario a diario revisar las condiciones en las cuales ella se encuentra. La espirulina es una espiral, ¿sí? Y es muy importante que esta característica morfológica se mantenga. Cuando tenemos espirales, la cosecha va a ser eficiente, rápida, la biomasa que obtenemos se va a prensar fácilmente, vamos a obtener una biomasa consistente. Pero cuando tenemos una espirulina que no está en esas condiciones y que tiene un gran porcentaje de espirales, de filamentos rectos, la cosecha es mucho más demorada, la biomasa no nos queda compacta y por ende eso tiene una repercusión en el producto final, porque va a quedar mucho más medio de cultivo atrapado y las características organolépticas van a variar. Algo que hacemos constantemente es aislamientos de cepas, tomar una muestra en el microscopio y aislar los mejores ejemplares. La trazabilidad que nosotros hacemos la empezamos desde las materias primas, desde nuestros proveedores, y hacemos todo un control a la adquisición de estas materias primas para garantizar la máxima calidad en toda la cadena de suministro y producción. Nos encontramos en una unidad de producción típica de la microalga espirulina. Esta es una unidad que se encuentra bajo invernadero. La espirulina crece en estos tanques, son tanques denominados raceways por su forma. Es una forma ovalada, rectangular, con esquinas semirredondeadas y una división central, lo que permite que el medio de cultivo esté todo el tiempo circulando. Este cultivo tiene una capacidad de producción de 50 kilos mes secos. El área total del cultivo son 150 metros cuadrados. Se requiere una agitación constante en el cultivo de esta microalga, y esta agitación tiene varias funciones. La primera es exponer a las células a la luz solar para que puedan realizar el proceso de fotosíntesis. Otra de las funciones es mantener el cultivo homogéneo, la mezcla de nutrientes en el cultivo de forma homogénea, y liberar el oxígeno que ella produce.
Estamos haciendo ya la estructuración de la nueva unidad de producción que va a complementar esta, que tiene 100.000 litros adicionales de capacidad. Para eso requerimos tener un volumen de cepa, que es un cultivo starter, que es la misma espirulina, muy concentrada. En este momento tenemos una producción parada precisamente para lograr unas altas tasas de concentración y que nos sirva como esa semilla que necesitamos para el nuevo cultivo. Por eso también se debe la espuma que sale del cultivo. Ya el cultivo está llegando a su punto de saturación, ¿sí? Y se genera gran cantidad de oxígeno que el sistema de agitación, las aspas, ayuda a remover del cultivo. Ya el cultivo en condiciones normales, pues, la espuma prácticamente es cero. Es indispensable contar con varios factores. Primero es la temperatura. La temperatura del cultivo debe oscilar los 37 grados centígrados, es el ideal de temperatura, aunque ella crece perfectamente a partir de los 30 grados centígrados. Temperaturas inferiores simplemente ralentizan ese crecimiento. La luz es indispensable para realizar la fotosíntesis. La espirulina crece en un medio de cultivo alcalino. El medio de cultivo en el que ella crece se caracteriza porque es una mezcla de nutrientes similar a los cultivos hidropónicos, y dentro de estos nutrientes encontramos principalmente el bicarbonato de sodio. ¿Sí? El bicarbonato de sodio grado alimento es la fuente de dióxido de carbono que ella necesita para su metabolismo. El hierro, el magnesio, el sulfato de magnesio, el sulfato de potasio y el cloruro de sodio son nutrientes que hacen parte del medio de cultivo de la espirulina. Cada industria elige el medio de cultivo que más le sea conveniente. También es importante aclarar que dependiendo del origen, digamos, del agua que uno tiene, el medio de cultivo puede variar. Porque en este caso nosotros tenemos un agua muy rica en minerales, es un agua mineral proveniente de la cordillera. Eso hace que, por ejemplo, nuestras cantidades de hierro adicional al agua sean menores. Es un agua rica en ciertos nutrientes que resulta ser muy ventajosa para el cultivo porque pues, son minerales de origen natural, vienen naturalmente del agua. Durante el año 2019 fuimos beneficiarios de una convocatoria de MinCiencias. Tuvimos una alianza con la Universidad de los Andes, con quienes hemos venido fortaleciéndonos y fortaleciendo el trabajo que hacemos en torno a este tipo de industrias, y logramos avanzar en varios desarrollos. Uno de ellos fue hacer uso de luz roja, luz LED roja, para lograr aumentar la cantidad de ficocianina que la microalga puede almacenar. Es un pigmento de color azul que le da el típico nombre a la espirulina, de microalga verde azul. Este pigmento se caracteriza por sus beneficios en el consumo. Junto con el hierro que contiene la ficocianina, hacen par y nos refuerza el sistema inmunológico. En este momento vamos a hacer medición de uno de los parámetros más importantes del cultivo, que es el pH y la toma de la temperatura. Lo hacemos con un electrodo, el cual sumergimos en el medio de cultivo y nos indica en un corto tiempo la temperatura en la cual se encuentra el cultivo y el pH en el cual este se encuentra. En este momento tenemos un pH de 9.4 y una temperatura en el medio de cultivo de 29.4 grados centígrados. El cultivo se encuentra en óptimas condiciones. Otro de los mantenimientos que se hace aparte del pH y la temperatura es tomar el SECHI, que nos indica si está en el punto óptimo de retirar biomasa. Entonces en este momento el tanque está en aproximadamente 2 centímetros, tiene más o menos 4 gramos de biomasa por cada litro. Está en un punto más que óptimo para retirar la biomasa. Luego que hemos alcanzado la concentración de cultivo, procedemos a la cosecha. La cosecha no es más que retirar la biomasa del medio de cultivo. Esa biomasa la retiramos por medio de una seda muy fina de aproximadamente 35 micras, la cual ponemos sobre un mesón de filtrado. Sobre este mesón viene por tubería, por medio de bombeo, el medio de cultivo, el cual cae
pasa el filtro y el agua sin microalgas retorna al estanque. Luego del aislamiento del material, el siguiente paso es el bombeo, el cual consta de introducir una electrobomba dentro del cultivo y por medio de la misma succionamos el cultivo y el cual llega a este mesón de filtrado. El proceso de cosecha dura aproximadamente 2 horas y el indicativo para parar es el porcentaje de biomasa que tengamos acá, en cual lo medimos en kilogramos. En este momento vemos cómo el medio de cultivo atraviesa la membrana y va empezando a quedar toda la biomasa atrapada en la seda. Cada centímetro cúbico de cultivo puede contener miles de células, miles de microalgas. Son microscópicas, alrededor de 35 micras, incluso hay unas que miden incluso menos. Por cosecha esperamos obtener 20 kilogramos de biomasa húmeda, lo cual al finalizar el proceso de deshidratado nos representa 4 kilogramos de biomasa seca. Un 80% del alga es compuesta en agua y tan solo ese 20% restante es peso seco que podemos obtener. Terminado el proceso de cosecha, continuamos con el prensado, poner la biomasa en otro filtro y luego aplicarle una fuerza para eliminar todo el medio de cultivo y obtener una biomasa muy homogénea. Cuando el filtrado es muy rápido y obtenemos una biomasa consistente en la primera fase, eso nos indica que los filamentos que están en el cultivo se encuentran espiralados, como los pudimos observar en el microscopio. Una de las fases finales del proceso es el deshidratado. Este se hace a muy baja temperatura, menos de 40 grados centígrados, y se hace por medio de aire forzado. El deshidratado dura aproximadamente 10 horas y el calor residual que produce nuestro deshidratador lo inyectamos en nuestro cultivo. Así evitamos enviar aire caliente a la atmósfera y lo usamos para compensar las pérdidas de temperatura que puedan haber en el tanque. El deshidratado siempre se realiza en un deshidratador forrado en acero inoxidable. Es necesario hacer un control de temperatura, unos chequeos de temperatura y humedad durante todo el proceso para verificar que esté dentro de parámetros y así cumplir con las exigencias del mercado y garantizar la calidad del producto final. Recordemos que estamos trabajando con alimentos y la inocuidad es uno de los factores principales y primordiales a tener en cuenta. Luego que obtenemos el producto deshidratado, este sigue la fase final, que es el empaque en las diferentes presentaciones. Si es producto en crunchies, que es una de nuestras presentaciones, simplemente hacemos un triturado manual de forma muy artesanal. Y si es el producto granulado, hacemos un proceso de molienda. Aparte de nuestra marca, ofrecemos servicios de maquila a terceros y también ofrecemos producto a granel para otras industrias y sus procesos. A nivel personal, el consumo de la espirulina para mí ha sido magnífico, ya que pues en la familia somos 2 hermanos que nos gusta bastante el deporte y vemos que realmente funciona. No se van a arrepentir de probar este producto tan beneficioso para la salud. Nuestra filosofía va a que independientemente del crecimiento que logremos tener en el tiempo, siempre mantengamos calidad, ¿sí? Nuestra calidad es nuestro principal objetivo. Lo veo a él mucho como un ejemplo a seguir, muy emprendedor, es muy luchador, él saca los recursos de donde sea y yo creo que eso es algo de lo que uno tiene que contagiarse. Entonces sí, me siento pues orgulloso de que sea mi hermano y me gusta mucho estar cerca de él para aprender todo lo que se pueda.